Amén. Dios les bendiga, hermanos. De pronto, como que se nos olvida que traemos esto. Amén. Dios es bueno. Hay una frase que se utiliza mucho, en la época de Navidad. Se dice que Jesús es la razón de la estación. Pero yo quiero decir que no es solamente la razón de la estación de Navidad. Realmente Él es la razón y debe ser la razón en nuestra vida en toda época, en todo tiempo. Amén. Que no comience a transcurrir el año y algunas cosas se pierdan. Me refiero a aquellas cosas que son importantes y que Dios quiere en las cuales tú y yo, Dios quiere que perseveremos, sino por el contrario, que crezcan, que se fortalezcan. Amén. Que su voluntad, sus propósitos, más allá de nuestros buenos propósitos, su buen propósito para nuestra vida se cumpla. Y algo fundamental para ello, sin duda, es que tú y yo podamos perseverar en su camino, en su palabra. Amén. Hay un pasaje del cual yo quiero leer para iniciar en esta mañana y se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 9. Tiene mucho que ver con lo que ha sido el lema de nuestra visión. No sé si tú lo recuerdas, lo conoces, espero que sí. Y si no, déjame mencionarlo una vez más. Hemos utilizado este lema por algunos años ya, quizá la mayor parte del tiempo que hemos estado aquí, que el Señor nos ha permitido estar aquí. Y ese lema ha sido colaborando para extender el reino de Dios. Y tiene muchas implicaciones y una de las cosas que fueron quizá las que me motivaron o me inspiraron para utilizarlo precisamente tiene que ver con este pasaje en el cual el apóstol Pablo expresa en una situación, en un momento en el que la iglesia está enfrentando ciertas divisiones, ciertas contiendas, ¿verdad? Y bueno, pues la contienda trae esa división. Él aclara algo que es muy importante comprender. Cada uno de nosotros, sin importar el lugar en el que el Señor nos haya colocado o nos haya colocado en este momento, porque Él siempre está haciendo una obra, cada uno de nosotros somos parte importante para el desarrollo de su voluntad, de su propósito en esta tierra. Y dice este versículo, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y entonces él empieza a explicar, ¿verdad? Que él realizó su labor, él realizó la parte que el Señor le llamó a hacer. Después alguien más contribuyó, colaboró para poner esa otra parte que le fue dada. Pero también al final menciona que cada uno de nosotros, siendo receptores de esa gracia multiforme de Dios, cada uno de nosotros también tiene la responsabilidad de ver cómo sobreedificamos. Es decir, ¿qué hacemos, ¿verdad?, con lo recibido? ¿Qué hacemos con con aquella enseñanza, con aquellas herramientas, con aquellas verdades que Dios nos revela, nos muestra, y el que tú y yo podamos llevarlo a la práctica y lo apliquemos, pues va a determinar lo que suceda. Está determinando lo que sucede, ya lo está haciendo. No es algo solo para el futuro, es más, ha sido parte de lo que es tu vida en este momento, en los años que tienes, que llevas de conocer la palabra de Dios, de caminar con el Señor. ¿Qué tanto tú y yo hemos podido avanzar? ¿Qué tanto yo estamos avanzando y profundizando en nuestra relación con Dios? Pues no va a depender meramente de lo que otras personas nos dan o de lo que otras personas hacen. Una parte importante tiene que ver contigo.
Y es necesario que lo entiendas. Una parte importante tiene que ver con tu respuesta, con tus acciones a lo que el Señor te está mostrando y te está revelando. Así que al inicio de este año, ¿verdad? Después de haber compartido algunos aspectos y algunos consejos que yo creo que son importantes, como lo vimos la semana pasada, hoy estamos ya en la segunda reunión de este 2021. Y hoy quiero aprovechar la oportunidad para compartir acerca de la colaboración y unidad necesarias para alcanzar la victoria. Precisamente teniendo en mente ese lema de nuestra visión, colaborando para extender el reino de Dios, quiero hoy tocar este punto, la colaboración y unidad necesarias para alcanzar la victoria. Y para esto te invito para que vayamos al libro de Jueces, donde hemos estado estudiando ya desde hace algunos meses, ¿verdad? El libro de Jueces, en el capítulo 7, que encuentres por ahí esa porción de la Escritura. Y quiero compartir ahorita te digo la cita específicamente, Jueces capítulo 7. Vamos a estar viendo algunos pasajes de este capítulo y también del capítulo 8. Y vamos a ver o a aprender acerca de algunos principios a partir de esta batalla que fue librada contra los madianitas. No quiero ahondar mucho en los detalles que están antes de esto, lo hemos cubierto y bueno, puedes verlos si gustas y repasarlos en nuestras transmisiones anteriores, ahí en Facebook, ahí están, ¿verdad?, guardados estos videos. Pero partiendo desde este punto en donde ya Gedeón, ¿verdad?, Dios trató con su vida después de manifestársele a él, de hablarle, de encomendarle o hacerle ese llamado, que fue algo inesperado para Gedeón realmente. Quizá había alguna inquietud en su corazón, pero no se alcanzaba a imaginar que Dios iba a usar su vida, como sucede en muchos, o creo que en todos nosotros, ¿no? Cuando Cristo viene a nosotros, cuando Él viene y nos alcanza, pues lo único que al principio alcanzamos a ver es nuestra situación, es nuestra condición, es nuestra necesidad. Pero Dios va mucho más allá, incluso esa situación y esa condición en la que nos encontramos, esas crisis por las que atravesamos, no son otra cosa más que parte de los medios que Dios está utilizando para llamar nuestra atención, para atraernos a Él, para revelarnos que no somos nada sin Él y que nuestra vida realmente carece de sentido y de un propósito válido por el cual vivir. Y sabes, déjame decirte algo, porque hay un peligro que aún después de venir a los pies de Cristo, comenzamos a caminar con Él y perdamos de vista esta realidad. Y nos involucremos y nos enredemos en otras cosas, alejándonos, no del Señor tal vez, pero sí del propósito que Dios tiene para nuestra vida, que Dios tiene para tu vida. Por eso, como mencionaba al principio, cuán importante es lo que tú haces en respuesta a lo que el Señor te está mostrando y te está queriendo revelar día a día, no solo cada domingo, aunque quizá de alguna manera especial creo que Él va hablando a nuestras vidas mientras estamos aquí reunidos. Dios no desea que perdamos ni el enfoque ni la esperanza acerca de aquello a lo cual Él nos ha llamado, a pesar de todas las cosas y de todas las circunstancias que pudiéramos enfrentar. Y hay principios muy importantes, como te mencioné, que vamos a compartir hoy y que aprendemos a partir de esta batalla que Gedeón tuvo que pelear. No solo Gedeón, ¿verdad? Había otros con él y eso es precisamente lo que veremos, porque el tema es la colaboración y unidad necesarias para alcanzar la victoria. Y Gedeón, una de las primeras cosas, o una de las cosas que tuvo que experimentar y tuvo que lograr en su vida fue superar su temor. ¿Sí? Muchas veces hay un temor a decidirnos a avanzar hacia aquello que Dios quiere para nuestra vida. Un temor tal vez a lo que vendrá, los cambios que ocurrirán,
un temor a dejar lo que estamos acostumbrados y lo que ha sido nuestra seguridad para comenzar a confiar en Él y no en nosotros mismos. Él venció, superó aquel temor que tenía de enfrentar a este gran ejército. No era cualquier cosa, era un ejército innumerable, como ya lo vimos en su momento. El que estaba representado por los madianitas y incluso otros pueblos que estaban ahí también unidos a ellos. Pero cuando él se dio cuenta que Dios los había entregado en sus manos, al escuchar aquella conversación, ¿verdad?, de la cual la Biblia nos menciona, y ver el temor que incluso había ya en el corazón de todos ellos, y la convicción de que Dios estaba con Gedeón. Y cuando Gedeón se da cuenta de ello, su temor es puesto a un lado. Hermano, y eso es algo que tú y yo necesitamos asegurar en nuestro corazón, el saber que Dios está con nosotros, y déjame completarlo, y que nosotros estamos con Dios. No solamente Dios con nosotros como el proveedor y la fuente de todo aquello que yo deseo y anhelo alcanzar, sino yo junto a Él para colaborar en la obra y su propósito que Él tiene para este tiempo en el cual a ti te ha tocado vivir. Ojalá y después de escuchar este mensaje hoy aquí, te invito, y a los que están por ahí también en sus casas, lo puedas escuchar después, una vez más, para que medites en lo que Dios quiere hablar a tu vida. A lo mejor ahí, mientras estás a solas, mientras te tomas unos minutos para verlo, para oírlo, y preguntarle a Dios, ¿qué quieres, Señor, conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú me estás llamando a hacer? Así que Gedeón logró superar aquel temor, se dio cuenta que Dios los había entregado en sus manos y entonces dijo, vamos a la batalla. Dios comenzó a preparar las cosas de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado. Él siguió fielmente la estrategia que Dios le dio, a pesar de que no tenía aparentemente mucho sentido. Si recuerdas, la estrategia era algo extraña, ¿no? Aparte de que solamente le permitió que 300 hombres le acompañaran, las armas que llevaban pues eran realmente mínimas. Una olla de barro, una antorcha y una trompeta. Sí. Quizás tenían su espada por ahí pegada a la cintura, ¿verdad? No se menciona sobre eso, pero las armas principales que Dios le dijo que usara fueron aquellos 3 elementos: una vasija, una antorcha y una trompeta. Pero qué victoria tan especial tenía Dios preparada para Gedeón. Cuando ellos siguieron las instrucciones, ¿verdad? No solo Gedeón, sino aquellos 300 hombres, y fueron y se pararon cada uno en su lugar. ¿Recuerdas? Estratégicamente se separaron en 3 grupos. Gedeón iba con uno de ellos. Y dice la Escritura que rodearon el campamento del enemigo. 300. ¿Cómo podemos nosotros rodear el campamento del enemigo? Bueno, tomando nuestra posición, primeramente. Tal vez la intercesión misma, la oración. Algunos dirán, pero yo no estoy haciendo nada en la iglesia. Pues si tú piensas que no estás haciendo nada, a lo mejor no estás haciendo nada. Y quiero decirte y desafiarte, pues comienza a orar por la iglesia, comienza a interceder por las familias de la iglesia, comienza a clamar a Dios por aquellas almas que el Señor quiere alcanzar y traer a la iglesia, comienza a orar por la sanidad, por la restauración en la vida de las personas. No tienes que esperar a tomar un lugar, por decirlo así, protagónico, ¿verdad? Y visible a los ojos de los demás. Hay lugares muy importantes que son desarrollados por personas que a veces ni se ven. Pero quiero decirte algo, Dios sí lo ve. Y no solo lo ve, Dios recompensa. Recompensa. Así que aquellos hombres tomaron su lugar y se mantuvieron firmes, dice la Escritura, como mencionábamos en semanas anteriores, en esa posición. Mientras Dios se encargaba de confundir a sus enemigos, una vez que rompieron aquellas vasijas,
tomaron la antorcha en sus manos y tocaron la trompeta. El ejército enemigo, ¿verdad? No supo ni qué hacer, ni cómo reaccionar. Comenzaron a levantarse, a confundirse. Se atacaron unos a otros, salieron huyendo. Pero hubo algo más que Gedeón hizo. Después de iniciada esta batalla, él, en el momento oportuno, pidió el apoyo de sus hermanos, los hijos de Israel. Y quiero que veamos ahí en el capítulo 7 de Jueces, versículos 22, no, vamos a partir del 21, perdón. 21, dice la escritura, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces, todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. Y mira el versículo 23. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Cuán importante es ver que Gedeón, ¿verdad? Y aquellos 300 hombres, mientras yo meditaba en esto, esto venía a mi mente. Dios le dio estas instrucciones a Gedeón en donde de un ejército, si recordarás, de 22,000, después pasó a 12,000, algo así, y después finalmente dijo el Señor, son muchos todavía, solo quedaron 300. Y había una razón, como la comentábamos. Dios quería que Gedeón, y no solo Gedeón, sino todo el pueblo supiera que no iba a ser por ellos mismos, no iba a ser por sus fuerzas, que lograrían aquella gran victoria. Y hermano, esto es algo importante en nuestras vidas. Tenemos que entender que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras riquezas, no es por nuestra sabiduría. El momento en el que comenzamos a confiar y a depender en lo que nosotros tenemos es el momento en que vamos a comenzar a fracasar. Necesitamos reconocer, como dice el proverbio, al Señor en todos nuestros caminos. A fiarnos en Él de todo nuestro corazón. No hay otra manera, no hay otra forma. Necesitamos que esto sea una realidad en nuestra vida. No solo una idea, no solo un concepto, sino algo que aplicamos día a día en cada una de las circunstancias y de las situaciones que estamos viviendo. Personales, familiares, laborales, ministeriales, de cualquier tipo. Necesitamos entender, como Dios quería mostrarle a Gedeón y a todo el pueblo, que su victoria iba a ser gracias a que Él estaba con ellos, no a lo que ellos estaban haciendo. Ahora, lo que ellos hicieron en respuesta al llamado y a las instrucciones de Dios era muy importante, como lo es para ti hoy en día. Es muy importante. Como ya mencionamos, Gedeón siguió las instrucciones y aquellos 300 hombres de igual manera se mantuvieron en su posición, hicieron lo que Gedeón les dijo. Y ahí comenzó, pero no paró. Porque una vez que los enemigos comenzaron a huir, todos confundidos, hubo otros que se unieron. La Biblia no menciona aquí que Gedeón, así de una forma clara o específica, los haya llamado. Es posible que lo hizo por lo que vemos en el versículo siguiente, pero no sé si fue una respuesta al llamado o fue una respuesta por iniciativa. Y ambas cosas son importantes. Quizá algunos, ¿verdad?, serán llamados de manera específica, pero eso no significa que tú no puedas tomar una iniciativa para unirte a lo que Dios está haciendo. Porque en realidad el llamado ya ha sido dado para todos. Tenemos una gran comisión. No es una misión exclusiva de unos cuantos, sino es la gran comisión.
nos incluye a todos, te incluye a ti. Desde el momento en que tú vienes a los pies de Cristo, vienes a formar parte de ese ejército que Dios quiere usar. Necesitas estar consciente de ello. Tú eres parte del ejército que Dios quiere usar para llevar a cabo su obra. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y Dios te ha dado dones, ha puesto en ti talentos, te ha puesto en lugares en donde Dios a partir de ahí quiere utilizar tu vida. Aquellos hombres se unieron, dice la Escritura, se juntaron y siguieron a los madianitas. Así que ya no eran solamente 300. No se nos da la cantidad, pero debió haber sido un número pues mucho mayor, sin duda. Ellos fueron los primeros. Pero después, como vemos en el versículo 24, dice la Escritura que Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín a otro grupo, a otra de las tribus, y les dijo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Un segundo grupo que se une. Y un grupo importante. Porque dice la Biblia que ellos capturaron a 2 de los príncipes de los madianitas. Es decir, 2 de los líderes, de las figuras principales del ejército de los madianitas. Quizá pudiéramos decir que, déjame esperar un poco antes de hacer ese comentario. Ahorita quizá vamos a verlo un poquito más en este aspecto, en lo natural, lo que ocurrió, para después ver qué posible aplicación pudiera tener también para nosotros. Pero la realidad es que los hombres de Efraín respondieron al llamado, fueron al lugar donde les fue indicado por Gedeón y capturaron a aquellos príncipes. Y dice la Biblia que los mataron, a Oreb y a Zeeb. Pero ocurrió algo. Y creo que no estamos exentos de este tipo de situaciones, lamentablemente. Pero gracias a Dios que está escrito para que podamos verlo y aprender y aún, ¿por qué no?, evitarlo o solucionarlo si es que se llegara a presentar. Porque los hombres de Efraín se enojaron con Gedeón. ¿Y sabes por qué se enojaron? Se enojaron porque no fueron llamados desde el principio de la batalla. Parece que como que se enojaron porque no eran de aquellos 300, ¿verdad?, que fueron inicialmente a rodear el campamento de los madianitas. No sé si era una especie de indignación o de envidia. ¿Por qué yo no estoy allí? ¿Por qué a mí no me han llamado para hacer eso? ¿Por qué, como en alguna ocasión yo llegué a mencionar, por qué es la hija del pastor a la que le dan el micrófono? Sí, yo sé que he contado esto anteriormente, pero algunos tal vez no lo han oído. Por la costumbre, ¿verdad?, que había cuando yo de niño en alguna ocasión llegué a estar en una iglesia y pasaban por diferentes grupos a cantar, ¿verdad? Los niños, los jóvenes, las mujeres, los varones. Y entonces, ¿verdad?, pues cada uno tenía un canto especial. Era una costumbre, no sé si todavía algunos lo mantengan, pero cuando le tocaba el turno a los niños, que era en el grupo donde yo estaba, pues como nomás había 1 o 2 micrófonos, ¿verdad? Creo que era 1. Se lo daban a la hija del pastor, ¿verdad? Y yo dije, ¿por qué nada más? ¿Por qué nomás ella canta bien o qué? ¿Verdad? Pues algo así sucedió con los hombres de Efraín. Se enojaron con Gedeón. Y la Biblia menciona que fue esa precisamente la razón. ¿Por qué? Mira, vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice el versículo 1 del capítulo 8, vamos a ver versículo 1 al 3 para ver todo el desarrollo de esto. Dice, pero a los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? Perdón, los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián.
y le reconvinieron, ¿verdad? Fuertemente, le reclamaron. A los cuales él, Gedeón, respondió: ¿pero qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? En otras palabras, lo que ustedes han hecho al perseguir a los madianitas, al atrapar a estos dos príncipes y matarlos, pues ha sido mucho mayor que lo que nosotros hicimos. La muerte de aquellos príncipes seguramente desanimó todavía más al ejército, porque perdieron a sus líderes o perdieron a algunos de sus líderes. No sé si había más, pero pudiera ser que eran los principales de entre todos. Por eso les dice: ¿qué he hecho yo comparado con lo que ustedes han hecho? Versículo 3, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces, dice, el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que habló esta palabra. Qué interesante, ¿no? Y digo, ojalá y no suceda, pero si llegara a suceder, porque a veces algunos pensamientos o sentimientos, ¿verdad? Que generalmente a veces puede ser una combinación, a veces puede ser solamente el sentimiento, pero el sentimiento pues viene o es influenciado muy fuertemente por nuestro pensamiento. Lo que nosotros pensamos y lo que alimentamos en nuestros pensamientos influye mucho en lo que sentimos. Por eso cuán importante es que tú y yo nos alimentemos de la palabra de Dios y no estemos solamente dejando divagar nuestro corazón o nuestra mente o prestando atención a lo que el mundo y la corriente de este mundo está diciendo. Todo lo que escuchamos, todo lo que viene del mundo, o hablando no del mundo solamente en el sentido negativo que a veces se habla, sino en lo que nos rodea, debe ser filtrado a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la verdad de Dios, para desechar lo que no conviene, lo que no es verdadero. Como el Señor mismo dice, examinadlo todo, ¿sí? Desechad lo malo y retened lo bueno. Y ahí es donde la palabra de Dios nos va a ayudar. Y por eso te digo, en ocasiones tal vez pudiera ni siquiera haber la intención, pero si no tenemos cuidado con nuestra perspectiva o nuestra manera de ver las cosas, pudiéramos equivocadamente experimentar algunas emociones o sentimientos que afectan la unidad y la colaboración que Dios quiere que haya en el cuerpo de Cristo para llevar a cabo su obra. Porque no era la obra de Gedeón, no había sido la iniciativa de Gedeón, era el llamado de Dios, era lo que Dios quería hacer, no para levantar a Gedeón, aunque sin duda a través de aquello fue reconocido en el pueblo, no para exaltar a aquellos 300 hombres que incluso ni siquiera ellos sabían cuál había sido el criterio dado por Dios para que fuesen escogidos. No eran los más íntimos ahí de Gedeón o los que tenían alguna palanca con él, sino que fue lo que Dios indicó. Era la estrategia, era el plan de Dios. Y conforme lo fueron siguiendo, fue que lograron ver la victoria que Dios les estaba dando. Así que Gedeón les hace saber que su participación, a estos hombres de Efraín les hace saber que su participación era incluso más importante en comparación a lo que él y los 300 hombres habían hecho. No solo pasó esto, déjame decirte que además de aquella indignación, aquel enojo, ya sea por envidia o por una falta de comprensión de lo que Dios estaba haciendo, incluso no solo de lo que Dios estaba haciendo, sino de lo importante que era su labor, aun cuando no habían sido de los 300 hombres iniciales, aun cuando no eran los que habían estado ahí al frente con aquellas ollas y aquellas antorchas y aquellas trompetas, su labor era muy importante, hermano. La Biblia dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero con un propósito, para
la edificación del cuerpo de Cristo, para preparar a todo, para de una forma contribuir y equipar a la iglesia para que la iglesia realice la obra del ministerio. Es la manera como Dios obra y como Dios quiere desarrollar sus propósitos. Pero cada uno es importante. Y cada uno recibirá su recompensa. Decía que no era la única situación que enfrentaron, pues en un momento de necesidad, cuando ya Gedeón y aquellos 300 hombres persiguieron, en particular dice la Biblia que iban persiguiendo a dos reyes de Madián, a Seba y Salmuna. Recuerda que Efraín y sus hombres atraparon a dos príncipes de Madián. Pero Gedeón iba tras las cabezas principales, iba tras los reyes de Madián. Aquellos príncipes pudieron haber sido los hijos de estos reyes, no lo sabemos a detalle. Pero cuando ellos iban en esa persecución, versículo 4, dice que vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Así a veces, hermano, estamos avanzando en la iglesia. No sé si me escuchaste. A veces así estamos avanzando, cansados, pero todavía persiguiendo. Cansados, pero todavía perseverando. Porque no somos de acero. No somos inmunes a las situaciones que se viven. De ningún tipo. Pero sabemos que el Señor está con nosotros. Y los líderes y los que van al frente también se cansan. También se cansan. Quizá tú eres uno de ellos. Eres uno de ellos que están ahí al frente. Muchos de nosotros venimos, y esto no es una queja, es solamente para poder poner en claro, en perspectiva esto que estoy tratando de decir. Nos deleitamos, yo espero que así sea, tanto aquí como los que nos ven a través de la transmisión, mientras el grupo de alabanza nos está dirigiendo en ese tiempo de adoración. Pero ellos invierten un tiempo para, antes de estar aquí, estar entonando estos cantos. Ellos dedican horas continuamente y a veces es cansado. Y a veces significa dejar otras cosas, a veces significa no hacer algún compromiso personal o dejarlo fuera para poder prepararse. A veces por el clima también preferirían quedarse en casa o simplemente hacer algo distinto. Pero aun cuando en ocasiones están cansados, siguen persiguiendo al enemigo, siguen perseverando en el llamado que Dios les ha dado. Y es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Aun cuando tú no seas un líder o uno de los que están al frente en alguna de las áreas en este momento, y yo creo que Dios quiere con el tiempo llevarte para allá, te lo anticipo, Dios quiere hacer algo más que solo lo que hasta ahorita Él ha hecho en tu vida. Y eso implicará cambios que Él quiere hacer primeramente en ti. Pero Dios quiere llevarte hacia allá, porque hay otras personas a las cuales incluso pudieran ser personas con las que ahora te relacionas. Dios quiere que tú puedas impactar sus vidas, ayudándoles a venir a los pies de Cristo, conocerle a Él. Cuando ellos estaban en esta persecución, Gedeón y aquellos 300 hombres, dice el versículo 5, que le dijo a los de dos ciudades, y vamos a ver primeramente aquí, dice la escritura, que habló a los de Sucot, una ciudad, y les dijo: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y mira la respuesta, y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? ¿Qué es eso que están haciendo? ¿A poco realmente creen que van a lograr algo con ese esfuerzo? Con esa reunión en la célula, ¿a poco ya se multiplicaron? ¿A poco ya hay más personas? ¿A poco están avanzando? ¿A poco están logrando algo?
Hasta veo menos en el grupo de alabanza. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está el logro? Qué triste que estos hombres respondieron a la petición de Gedeón de esa manera. Porque no solamente fueron indiferentes, no solamente no participaron en la batalla, sino que incluso, ¿verdad?, les negaron la ayuda. La ayuda que podían dar, que en ese caso era ofrecerles un poco de pan para ayudar a los que estaban enfrascados en la batalla, a los que a pesar del cansancio seguían avanzando, y en lugar de traer una palabra de aliento, parecía que los estaban apachurrando y diciendo, ¿acaso ya está, estos dos reyes ya están en sus manos, Seba y Salmuna? ¿Qué están haciendo? ¿Creen que van a lograr algo? Sí creemos que vamos a lograr algo. Porque no somos nosotros, es el Señor. Y sabes, tú puedes ser parte de ello. A lo mejor tu parte es dar un poco de pan, un poco de aliento, un poco de descanso al que está trabajando. ¿Por qué no lo haces? En lugar de ver lo que todavía no se logra. Porque era cierto, todavía no atrapaban a estos reyes, pero iban para allá. Ese era su objetivo. Esa era la encomienda. Y no iban a parar hasta lograrlo. Qué triste, ¿verdad? Que no solamente los de Sucot, sino también los de Peniel, como menciona el versículo 8, fue la misma respuesta. Respondieron, dice, como habían respondido los de Sucot. Bueno, ambos pueblos se negaron a ayudar o a apoyar a Gedeón. Incluso no solo hubo indiferencia, ¿verdad?, a las necesidades, sino que se burlaron y posiblemente había un temor disfrazado. Un temor a que si fracasaba Gedeón, pues entonces, ¿verdad?, también ellos padecerían por parte de los madianitas, del enemigo. Hermano, no tenemos que temer al enemigo como estos hombres lo hicieron, ni permanecer indiferentes, y mucho menos burlarnos, ¿verdad?, o desalentar a los que están trabajando y van ahí al frente. Lamentablemente, más tarde, una vez que Gedeón obtuvo la victoria, estos hombres, ¿verdad?, como él mismo se los advirtió, enfrentaron serias consecuencias por su deslealtad, por su falta de apoyo. No solamente no fueron partícipes de la bendición que Dios trajo con aquella victoria, sino que además enfrentaron consecuencias muy serias. Y hermano, todo esto es para que podamos entender algunas de las dinámicas que se mueven, porque quiero decirte algo importante aquí. No obstante, la falta de apoyo de estos hombres en particular, la falta de colaboración, el propósito de Dios se cumplió. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Sabes? Nosotros hemos sido y somos llamados, invitados a colaborar en esa obra. Tú eres llamado a colaborar. Hay un lugar que el Señor tiene para ti, que ya te ha dado o a donde Él quiere llevarte. Y hemos sido llamados, como lo hemos comentado, a colaborar para extender el reino de Dios. Y tú puedes ser una parte muy importante en ello. Y yo sé, algunos de ustedes lo están siendo ya en este momento, en estas semanas, en estos meses, incluso en este tiempo en el cual no nos pudimos congregar. Tú has sido parte, estás ahí, eres fiel al llamado. Puede que tú y yo seamos llamados. Mira, déjame mencionar estas cosas que creo que son importantes y nos ayudarán a aterrizar mucho de lo que hemos estado hablando en esta mañana. Puede que seas llamado a tomar un papel principal como Gedeón. Tal vez ni siquiera lo has pensado. Pero Dios quiera levantar tu vida
para un papel como el que desempeñó Gedeón en aquella batalla, en aquel tiempo de la situación que vivía el pueblo de Dios. Y para eso, así como a él tuvo que llevarlo a través de un proceso de transformación y preparación, Dios quizá te está queriendo llevar a ti a través de ese proceso de transformación, sanando, restaurando, edificando, corrigiendo, cambiando tu perspectiva, ayudándote a entender cuál es tu verdadera identidad, a superar tus dudas, tus temores, a saber que si Dios está contigo, lo que Él quiere hacer, Él lo hará. Y lo que Él te ha llamado a ti a hacer, tú podrás hacerlo, porque Él está contigo precisamente. O quizás tú has sido llamado a ser como uno de aquellos 300 hombres que van al frente, como parte del equipo de liderazgo que está respaldando la obra que Dios quiere hacer. Para lo cual es importante no solamente que sigas las instrucciones, pero que te mantengas en tu posición. Y que cuando llegue el momento en el cual aún hay que perseguir al enemigo y hay que perseverar a pesar del cansancio, tu determinación y tu compromiso sea: yo voy a estar allí, yo voy a seguir, yo no me voy a rendir, yo voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Ahora, tal vez, ¿verdad?, tú junto con otras personas eres llamado a ser como Neftalí, o como Aser, o como Manasés, los cuales cuando vieron que el enemigo huía, se unieron a la batalla, apoyaron lo que aquellos 300 hombres junto con Gedeón habían iniciado, y dijeron: nosotros también queremos ser parte, y atraparon a los príncipes. Quizá esa intercesión es parte de los refuerzos que se necesitan en medio de la batalla. El que tú estés intercediendo por el liderazgo, el que tú estés intercediendo por las familias de la iglesia, el que tú estés intercediendo a favor de la salvación de nuevas personas. Y que seas parte, aun cuando no eres de los que están al frente, pero que estás ahí, en tu aposento, o no solamente ahí. Quizás estás ahí realizando alguna labor que, aunque no es tan visible, déjame decirte, es muy importante. Hay algunas personas que yo no veo por aquí, pero hay alguien que está ahí en la puerta en este momento por la necesidad que tenemos, y que aunque no lo veo, qué bueno que sí puede escucharnos, pero que está ahí sirviendo. Hay otros que lo hacen antes de que tú y yo lleguemos y preparan este lugar. Preparan esta área para que tú y yo lleguemos y nos sentemos confiadamente y tranquilamente y disfrutemos en cierta manera de lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Pero la obra de Dios no solamente se limita a lo que ocurre en este lugar y en este tiempo, precisamente hoy domingo. La obra de Dios es una obra continua. Tú la desarrollas mientras estás ahí en tu casa, mientras estás en tu trabajo, y aún ahora mientras estás, déjame decirlo así, porque no estás en la escuela, bueno, la mayoría no está en la escuela, pero mientras estás en las redes, tira las redes, a través de las redes, úsalo de una manera edificante. No para perder el tiempo ni para buscar cosas que solamente te van a perjudicar. Pero usa las redes para compartir quizá una palabra, para contactar a algún amigo, a algún familiar, para animarle, para invitarle, o inclusive a algún hermano de la iglesia. Seamos sabios, como alguna vez lo comentamos. Dios desea que seamos sabios, como hablábamos la semana pasada, que verdaderamente, ¿verdad?, conforme pasa el tiempo, el Señor nos ayude y traigamos al corazón sabiduría y aprovechemos el tiempo de una mejor forma, de una manera más productiva. Tu llamado puede ser diferente, pero sabes, no tomes la actitud que tuvo Efraín.
No tomes la actitud, los cuales que aunque ayudaron y qué bueno que al final lo entendieron, ¿verdad? Desde un principio, sepas tú que eres, si no eres escogido para ser uno de los 300, por lo menos en este momento, tu participación sigue siendo muy importante. Muy importante. Que aun cuando no se vea, y aun cuando sea únicamente, y déjame decirte cuán importante es, en tu aposento, orando, intercediendo, es muy importante. Como lo mencioné anteriormente, ya ha habido momentos en los cuales yo he estado cansado, me he sentido sin ganas realmente, con preguntas delante del Señor. Y yo puedo decir que es solamente Él. Y viene una fortaleza de parte de Dios. A veces le digo, Señor, ¿qué quieres que le diga a la iglesia? Les digo otra vez lo mismo. Dame una palabra, algo que tú quieres realmente comunicar. Y Dios lo hace. Pero yo sé que no solamente lo hace en respuesta a mi oración, pero yo sé que lo hace en respuesta a la intercesión de aquellas personas que están allí continuamente, constantemente orando, intercediendo. Y todos somos beneficiados por ello. Por eso, aun cuando no seas llamado a ser de los 300, no tomes la actitud ni dejes que el enemigo traiga el pensamiento de que tu participación no es importante. Pues como te he mencionado, tal vez Dios te está llamando a ser o te ha llamado a ser un intercesor para derrotar a esos principados y a esas potestades que representaban a aquellos líderes o aquellos príncipes del ejército de Madián. Para derribarlos, para expulsarlos, para que se quite, ¿verdad?, toda actitud y todo ambiente en la iglesia y en la relación de los miembros de la iglesia, que en lugar de edificar puede ser un estorbo y un tropiezo, sino todo lo contrario, que Dios, ¿verdad?, traiga un derramamiento de su presencia, de su Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu esté fluyendo y afecte y impacte para bien la relación que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Tú puedes ser parte de ello. Y bien, además de esto, algo que sí quiero exhortarte ante todo es a que no seas como aquellos de Sucot o de Peniel, los cuales no solamente se negaron a colaborar, sino que además dijeron palabras de burla y de desaliento. Fíjate tus palabras, no solo la actitud. Se negaron a brindar el pan, pero además de eso, dijeron, ¿acaso ya los atrapaste? ¿Ya están en tus manos para que te ayudemos? ¿Acaso estás logrando algo? ¿Acaso estás avanzando? Cuando pudieron decir, ¿de qué manera te puedo ayudar? Aquí está el pan, ¿qué más puedo hacer por ti? Por eso te exhorto a que no seas de los que tomaron esa actitud ahí en Sucot y en Peniel. Porque recuerda algo importante. Dios cumplirá su propósito, como lo hizo en aquella batalla. Gedeón alcanzó la victoria. Dios lo hizo aquel día y lo podía hacer con ellos o sin ellos. Lo vemos claramente. La falta de aquel pan que les negaron no impidió que Gedeón y sus hombres se detuvieran. No solo siguieron avanzando, sino que Dios, como podemos ver más adelante en ese pasaje, les entregó a aquellos reyes. Los capturaron y les dieron muerte. Dios cumplirá su propósito, hermano, como lo hizo aquel día, con ellos o sin ellos. Pero yo espero y deseo que en este caso, en nuestro caso, sea con usted y no sin usted. Y yo creo que es el deseo de Dios también, porque Él nos ha llamado a todos. Porque aunque lo puede hacer sin ti o lo puede hacer sin mí, lo quiere hacer contigo y lo quiere hacer conmigo. Por eso, hermano, dispón tu corazón. Tenemos el privilegio de colaborar y ser parte de la obra de Dios, porque tenemos ese llamado de colaborar para extender el reino de Dios, como te lo he mencionado. Dispón
tu corazón para hacer, para escuchar primeramente la voz de Dios y hacer lo que Dios quiere que hagas en este 2021. Necesitamos ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo, como hablábamos anteriormente. Deja el pasado atrás, extiéndete hacia lo que está adelante. Busca la voluntad de Dios, busca el reino de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere para tu vida? Yo quiero decirte a ti, a todos los que están aquí presentes, a todos los que también nos ven a través de esta transmisión, sé constante en congregarte. Hermano, sé constante. Y si no te has congregado aún, congrégate. Si puedes. Si hay algo que te lo impide y Dios conoce las situaciones particulares, no hay problema. Pero si sí puedes y no lo estás haciendo, deja esa apatía o quita esos obstáculos. No permitas que eso te siga deteniendo y te robe la bendición de ser parte. Porque, ¿sabes? Aún el estar aquí es una bendición. Como decía hace un momento Sareli, es una bendición poder verte y poder ver que estás allí, que estás perseverando. No solamente ocupando una silla, pero que Dios está haciendo una obra en tu vida. Que estás firme, que estás avanzando. Que aunque a lo mejor vas caminando despacio, pero no te has detenido, no te has echado hacia atrás, sino que estás buscando y perseverando en lo que Dios quiere y tiene para tu vida. Por eso te animo a que seas constante en congregarte, a que te integres a una célula. Estamos a punto de arrancar nuevamente ahora en este 2021. Intégrate a una célula, les hemos llamado grupos de extensión del reino. Grupos de extensión del reino, y hay diferentes y se están llevando hasta el momento a través del internet, diferentes sistemas o diferentes aplicaciones. Están disponibles. Y si puedes hacerlo, únete. Si tienes los medios, úsalos para ello. Hazlo una prioridad. Yo sé que algunos tienen recursos limitados y que pues principalmente o la razón principal por la que tienen ese servicio de internet es para sus estudios. Pero si tienes la posibilidad y tienes los medios, ¿verdad? Utilízalo para ello. Utilízalo. Sé sabio en el uso de aquello que el Señor te provee. Intégrate. Está atento. Vamos a estar dando información. Hay ya algunas células, muchos de ustedes las conocen. Algunos han sido parte y de pronto se han desconectado. Reintégrate si ese es el caso. Queremos que esos grupos se mantengan y no solo eso, sino que se puedan multiplicar como ha sido y es parte de esa visión. En tercer lugar, no dejes de interceder por la iglesia. Y si no lo estás haciendo, quiero hacerte un llamado. Hazlo una de tus prioridades. Ora por la iglesia, ora por nosotros, ora por mi familia. Ora por los líderes, ora por las personas que están en el grupo de alabanza, ora por los que sirven ahí, que cada semana, gracias a Dios, el Señor permite que haya alguien que esté apoyando. Ora por las personas que se hacen cargo de los niños y están enseñándoles la palabra. Ora porque conforme las cosas comiencen a permitirnos hacer más actividades con el propósito de que Dios, ¿verdad?, traiga esa edificación, pues otros se integren, otros estén dispuestos a servir. Permite que Dios te use para compartir el evangelio con los que están a tu alrededor. Que no se apague, ni se quite de nuestro corazón esto que es tan importante para Dios. Como lo hemos dicho antes, porque tan importante es lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eres importante para Dios, tu situación, tus necesidades, las cosas que estás enfrentando en lo personal, en lo familiar, en tu trabajo, en cada área de tu vida son importantes para Dios, muy importantes. Pero quiero decirte que tan importante eres tú para Dios como lo es aquella persona que tal vez está ahí a tu lado o cerca de ti y que no le conoce. Dile al Señor, Señor, usa mi vida. Dame las palabras. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame la gracia, dame el denuedo. Que cuando le hable, seas tú el que esté hablando al corazón de esa persona.
Y ¿sabes qué gozo tan grande es poder ver a alguien venir a los pies de Cristo? Tú puedes tener ese privilegio y ese gozo. Si nunca lo has experimentado, si solamente has oído de otras personas que lo han hecho, yo creo que en este 2021 Dios quiere que tú descubras el gozo de compartir con alguien más, con ese amigo, con ese familiar, con ese vecino, con ese que ahora incluso estando tan lejos tú puedes tener contacto por medio del internet y ser un instrumento de salvación para su vida, de esa salvación que Cristo y que solo Cristo puede dar, pero en la cual, como te dije, el Señor lo puede hacer contigo o sin mí, pero yo creo, estoy seguro, estoy convencido, porque su palabra así lo muestra, que Él lo quiere hacer con nosotros, lo quiere hacer contigo. Te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Te invito para que, conforme hemos iniciado este año y conforme avancemos, primeramente Dios, ¿verdad?, en las siguientes semanas, los siguientes meses, que lo que Dios, ¿verdad?, ha puesto en nuestro corazón sea algo que vaya creciendo, sea algo que vaya fortaleciéndose. Y no como en muchas ocasiones ocurre, ¿verdad?, con esos propósitos de principio de año, que tenemos una lista, o a veces algunos hacen alguna lista tan grande y para 2, 3 meses ya la lista ni siquiera existe, ni sabemos dónde quedó. Pero que lo que Dios esté hablando a nuestras vidas pueda ser algo que no solo esté en una lista por ahí anotado, aunque es bueno anotarlo. Sí, de hecho sí lo es, pero sobre todo que esté escribiéndose en nuestro corazón. Dios quiere algo diferente para nosotros. Dios quiere algo nuevo para nosotros. Dios quiere algo nuevo para ti. A menos que tú estés satisfecho y contento con lo que hasta ahorita, o el lugar donde ahorita te encuentras, lo cual espero que no. Dios quiere y puede darnos algo mejor. Él puede darte algo mejor. Si no lo has buscado, o si no lo has querido y le has dado la espalda, decídete hoy, en este 2021, a que sea algo diferente. Responde al llamado del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de propósitos. Y no solo de propósitos en general, pero también de propósitos específicos que tienen que ver con nuestra vida, que tienen que ver con nuestras familias, que tienen que ver incluso con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestras generaciones que están por venir, que tienen que ver con nuestra iglesia, con esta iglesia local en la cual tú nos has colocado, nos has llamado y donde deseas usar nuestras vidas. Nos has dado dones, talentos, recursos, los cuales queremos poner a tus pies. Queremos poner nuestro corazón, Señor, rendir nuestro corazón a tus pies. Aprender a amarte como tú nos mandas a amarte, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, Señor. Padre, que el enemigo no robe, no nos robe, no permitamos que venga y robe aquello que tú tienes para nosotros. Ese lugar, esa participación dentro de tu propósito para este 2021. Que cada uno de los que están aquí presentes, que cada uno de los que están viendo y escuchando este mensaje puedan tomar su lugar, puedan responder tu llamado, puedan oír tu voz, para entonces, Señor, hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Porque de esa manera veremos cumplidos dos cosas muy importantes. Tú serás glorificado y exaltado. Tú serás, Señor, levantado en alto. Y cuando tú eres levantado en alto, tú atraes a muchas personas a ti. Pero no solo eso, Señor, sino que tú has querido, en tu gran amor, en tu gran bondad, que cuando tú eres glorificado, nuestra vida es bendecida. Nuestras familias son bendecidas, son sanadas, son restauradas, son edificadas. Que nuestro corazón, Señor, es sanado
de todo lo que necesita ser sanado, y tú los llenas con todo aquello que has preparado, como dice tu palabra, para los que te aman. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en el corazón del hombre, pero que tú tienes preparadas para aquellos que te aman. Que sea una realidad en nuestras vidas el día de hoy, Señor, en este año, en este inicio de año que tú nos permites vivir. Recibe toda la gloria y toda la alabanza, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús.